Pablo Moctezuma Barragán nos pone en contexto el día 1 de mayo, Día del Trabajo, que se celebra el próximo sábado a nivel internacional, menos de manera oficial en el país donde nació, en Estados Unidos y concretamente en la ciudad de Chicago. Muy buenas noches, Rubén. Este sábado es 1 de mayo. Se cumplen 135 años de aquellas jornadas de 1886 en las que miles de obreros y obreras de Chicago se lanzaron a la huelga general. Estaban cansados de trabajar de sol a sol, sin límites a la jornada de trabajo. Hombres, mujeres y niños eran explotados y la miseria reinaba en sus hogares. Estallaron la huelga exigiendo jornada de 8 horas, paralizando totalmente la ciudad. Se unieron albañiles, carniceros, jugueteros, tipógrafos, mineros, sumaron 50,000 huelguistas. En la fábrica McCormick, una de las pocas que seguía laborando, se reunió una gran masa para exigir que también pararan. La policía intervino e hizo fuego contra los obreros. Hubo 6 muertos y muchos heridos. Al día siguiente, luego de repartir 20,000 volantes, se celebró en orden y tranquilidad un mitin de protesta. Casi al terminar, 180 policías de Chicago los rodearon. Un provocador lanzó una bomba hiriendo a los uniformados que en respuesta dispararon, causando una verdadera masacre. La policía comenzó a detener, secuestrar y allanar domicilios. Aún siendo inocentes, los dirigentes fueron encarcelados. Su culpa era defender los derechos laborales. La prensa desinformaba y calumniaba a las y los trabajadores, acusándolos de agitadores y terroristas. 4 de ellos fueron condenados a la horca. El juicio conmovió al mundo y se levantó una gran solidaridad. Llegaron millares de cartas de Inglaterra, Francia, España, Rusia, Holanda, Italia y de cientos de sindicatos. Los verdugos no cedieron y ejecutaron a los mártires de Chicago: Augustus Spy, Albert Parsons, Adolf Fischer y George Engel. Otro más de ellos, Luis Link, también fue condenado, pero se suicidó antes para no dar gusto a los verdugos. Murieron dignos y valientes. Su vida se acababa, pero su causa había crecido. La idea era recogida por millones. A partir de 1889, el Congreso Internacional Obrero Socialista de París, que fundó la Segunda Internacional, proclamó el 1 de mayo como Jornada Internacional de Lucha de la Clase Obrera. Desde entonces, en todo el mundo se empezó a celebrar este día como un día combativo. Por todo el mundo se extendió la demanda de jornada de 8 horas. En México se iniciaron las conmemoraciones del 1 de mayo en tiempos de la Revolución. La primera vez fue en 1913 y fue organizada por la Casa del Obrero Mundial. Tomaron el hemiciclo Juárez y luego fueron a la Cámara de Diputados acompañados de tambores, pancartas y gritos. Se posicionaron en el lugar y demandaron una jornada laboral de 8 horas y otras exigencias. Todo esto en medio de la dictadura de Victoriano Huerta, el asesino de Madero. Había que tener valor para salir a manifestarse, pero sí que lo hicieron y desde ese año continuó la tradición. Esta lucha consiguió que la Constitución de 1917 reconociese las 8 horas y los derechos laborales en su artículo 123 por primera vez en el mundo, siendo en aquel momento la Constitución más avanzada en lo social. Pero en la actualidad el retroceso es patético. Hoy, ¿quién trabaja 8 horas? Las jornadas son de 12, 14 y más. La gente necesita 2 trabajos, laborar los domingos y en vacaciones. Se trabaja día y noche y las tecnologías modernas lo facilitan. El salario cayó de 1976 al 18 un 80%. Hoy se ha comenzado a recuperar, pero sigue siendo más bajo que el de Guatemala. Este 1 de mayo debemos de reflexionar cómo luchar y organizarnos para hacer efectiva la jornada de 8 horas y todos los derechos laborales y contra las sumas. Una vez garantizada esta vieja demanda de hace 150 años, luchemos por avanzar hacia la jornada de 6 horas que las modernas tecnologías facilitan. Hoy ya tiene semanas de 35 horas en Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Suiza y Alemania. Hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar sin descanso. Es inaceptable que en pleno siglo XXI se viva la esclavitud moderna como la que sufren los jornaleros de Baja California Sur, los migrantes, las víctimas del outsourcing y del trabajo infantil y millones más. Este 1 de mayo vamos a defender, Rubén, los derechos de todas, todos y todes.
Que tengan muy buena noche. Mi querido Pablo, muchísimas gracias. Y ahora hasta los multimillonarios y millonarios, perdón, pero el propio Carlos Slim quieren retrasar la jubilación, quieren hacer muchas cosas contrarias a las conquistas y a las luchas de gente como los mártires de Chicago.